asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana, Augusto Espinosa. Cuando se lee la proforma presupuestaria, cuando se revisa el diagnóstico inicial que envía el Ejecutivo, realmente nos vemos abocados a ver un panorama muy desolador. Ya lo dijo el presidente de la comisión, se está proyectando un decrecimiento real para los próximos 4 años. ¿Qué significa este decrecimiento real? Este decrecimiento real significa que vamos a entrar en una espiral descendente. Hay una disminución del PIB, con una disminución del PIB hay una reducción de la recaudación tributaria, con una reducción de la recaudación tributaria hay un incremento, un crecimiento de la brecha fiscal, con el crecimiento de la brecha fiscal, mayor presión fundamentalmente de los actores políticos a disminuir el gasto y la inversión pública. Con la disminución del gasto y la inversión pública hay otra vez una contracción del Producto Interno Bruto, y todo esto termina pagando el pueblo ecuatoriano, porque en la práctica se traduce en más pobreza y más desigualdad. Y cuando leemos la proforma enviada por el Ejecutivo, me parece que nos vamos sumiendo en la desesperanza. ¿Cómo no se van a sumir en la desesperanza aquellos ecuatorianos que tienen que acudir a los hospitales públicos, a los centros de salud públicos, cuando tienen que ser sometidos a un determinado tratamiento y no existe medicina, tienen que comprar medicina y para eso no tienen los recursos, es decir, ni siquiera tienen los recursos para garantizar su propio derecho a la vida, a la salud? ¿Cómo no van a sentir desesperanza y cómo no vamos a estar desesperanzados todos los ecuatorianos cuando ya ni siquiera se publican las tasas de matrícula en educación general básica, educación secundaria o bachillerato? Ya no se publican porque están evidentemente decreciendo. Habíamos llegado ya a la universalización de la educación general básica y al parecer está disminuyendo esa tasa de matrícula. ¿Cómo no vamos a sentir desesperanza cuando estamos hablando de que la población de jóvenes que ni estudia ni trabaja está creciendo y cuando no hay recursos para que las universidades puedan aumentar los cupos y dar acogida a estos jóvenes que son nuestro presente, pero que le estamos negando su futuro y nuestro propio futuro de desarrollo? ¿Cómo no vamos a sentir desesperanza si no se invierte un solo centavo en los institutos públicos de formación técnica y tecnológica? Me preocupa mucho lo que han dicho aquí los miembros de la comisión, que el secretario nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ni siquiera ha acudido, ni siquiera ha venido a la Asamblea para dar explicaciones o para colaborar con la comisión en la búsqueda de soluciones. Parecería que para la CENESID ahora la educación pública ya no es relevante. Parecería que estamos en una suerte, una tendencia o en la búsqueda de privatización de la educación superior. ¿Cómo no vamos a estar desesperanzados? Porque hay la percepción de que se quiere transferir el patrimonio colectivo. Empresas potencialmente rentables, empresas de la era del conocimiento como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, probablemente vaya a ser privatizada. Señores, señoras, la proforma presupuestaria no solo es un instrumento para garantizar que haya o no déficit fiscal. La proforma presupuestaria es la muestra, la expresión de la voluntad política que tiene un gobierno para impulsar un determinado modelo de desarrollo. Pero este modelo de desarrollo en el que estamos, o que nos quieren hacer creer que tenemos un modelo, es ese que ha fracasado en prácticamente todos los países del mundo en el que se ha implementado. Es ese modelo regido por los supuestos que maneja el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que esta Asamblea tiene la responsabilidad histórica de devolverle la esperanza al país.
de devolver la esperanza a nuestros jóvenes, a nuestros jubilados, de devolverle la esperanza a las mujeres, de devolverle la esperanza a los niños, niñas y adolescentes, de que este país es posible, de que podemos hacer justicia social y que la proforma presupuestaria es la herramienta a través de la cual podemos precisamente avanzar en ese sentido. Y hay cosas que debemos hacer. Lo primero, cumplir con la Constitución, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Es evidente que no se están garantizando las preasignaciones presupuestarias establecidas en la Carta Magna. Es evidente que con tecnicismos estamos evitando incrementar lo que se debería incrementar de presupuesto en salud y educación. Claro, una cosa es proyectar el presupuesto en función de un ejecutado cuando la ejecución es del 90 a 95%. Y otra cosa es buscar cumplir con la Constitución, incrementando el presupuesto con una ejecución que no llega ni al 60%. Creo que acá tenemos la responsabilidad de observar eso al Ejecutivo, pero además de introducir una reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para que en él ya se establezca que el incremento presupuestario para estos sectores sea siempre calculado desde el asignado del año anterior, porque la ineficiencia de un ministro no puede castigar o no puede someter a la población, a los ciudadanos. Es necesario cambiar los conceptos con los que nos estamos manejando. Si queremos romper con esa espiral descendente, es importante que garanticemos inversión pública, de tal manera que se estimule el sector de la construcción, inversión pública en infraestructura, para estimular al propio sector privado de la construcción, y entonces entremos en una dinámica de relanzamiento de la economía. Si nosotros no hacemos esto, les garantizo que en 4 años estaremos lamentando la decisión que tomemos hoy día, la decisión de aprobar un presupuesto, si así haría la Asamblea, que nos regirá por 2 años prácticamente. Es necesario pensar en inversión pública y resolver problemas como la falta de cupos en las universidades. Más allá del FOPEDEUPO, necesitamos incrementar el presupuesto para la universidad pública y necesitamos asignarle recursos a los institutos técnicos y tecnológicos públicos. Demos respuesta a los estudiantes. No dejemos a nuestros jóvenes en el abandono, sin posibilidades de empleo y sin posibilidades de acceso a la educación superior. Nosotros pensamos que también es fundamental que el gobierno sea mucho más efectivo y desarrolle mayor capacidad de negociación en la reprogramación de la deuda externa. Creemos que con firmeza tenemos que ir a los organismos internacionales y decirles que se debe reestructurar las obligaciones que tenemos, a los países a los que les debemos, incluido China, que es uno de los países a los que les debemos. Tenemos que acudir y reestructurar las obligaciones, y también aquellas obligaciones que tenemos con los tenedores de bonos. Eso se tiene que hacer, porque el grueso de los problemas probablemente esté precisamente en esa amortización de alrededor de $4.000 millones que se presenta en la proforma. Nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, creemos profunda y firmemente en la redistribución. Creemos que los grupos económicos, fundamentalmente ese 1% de empresas que tiene ingresos brutos de alrededor de $65.000 millones por año, no están contribuyendo suficientemente al desarrollo nacional.
si solo incrementaríamos en 2% de los ingresos brutos la contribución de esas empresas a la caja fiscal, eso implicaría un aumento de 1.300 millones de dólares que resolverían muchos de nuestros problemas. Compartimos con casi todas las bancadas en este criterio del que más tiene, más paga. Pero no le dejemos así en general. Digamos que el 1% de empresas y ecuatorianos que más tienen deben asumir con responsabilidad sus obligaciones con el país. Porque pagar impuestos no es caridad. Pagar impuestos es una obligación que se deriva precisamente del usufructo del trabajo del resto de ecuatorianos y del usufructo del patrimonio colectivo que nos pertenece a todos y sobre todo a los más pobres de la patria. Muchas gracias, colegas asambleístas.